El Perú es un país milenario. Eso es una cosa que si lo entendemos bien, le vamos a sacar muchísimo provecho y vamos a vivir mejor, todo. Pero si no lo entendemos bien, puede ser hasta contraproducente. En general, hay evidencias de presencia de maíz en América hace 8.000 años. En Perú el cultivo de maíz es precerámico. Ha habido mucha discusión, ha habido mucha gente que no aceptaba que sea precerámico, pero ya hay evidencias por ejemplo, Cuevas de Guitarrero, en la Sierra de Anca, 6.000 años, Casma, 6.000 años, en Ayacucho, 5.500, los Gavilanes, Yapere, en Guarmey, 4.000. Esto es muy importante. No solamente se encontró maíz, sino se encontraron 3 razas de maíz. O sea, ya se estaba diversificando el maíz hace 4.000 años. Y últimamente en Chicama, esto ha sido contundente, 6.700 años, la Universidad de Pensilvania, el Smithsonian Institute y mucho, no solamente maíz también diversificado en cantidades que no hay la menor duda, que es básicamente, yo digo, tiene una antigüedad casi de 7.000 años, por lo tanto se está acercando a las evidencias que podrían haber en otro sitio. El que sea muy antiguo significa que se ha probado, la naturaleza ha probado y errado muchas veces. Digamos que 7.000 años, pues hay 7.000 pruebas año tras año. Ha probado y errado, hasta que ha llegado a adaptar las poblaciones grandes, que al final esas son las razas. Pasamos para ver algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el maíz de Paracas, 2.300 años de antigüedad. Una cosa rarísima. ¿Por qué hay tanto esto que le llamamos panca, ¿no es cierto? Es tan grande, sobresale completamente de la mazorca. Es raro, en la naturaleza no hay lonche gratis. Es raro que toda la energía ha desarrollado esto así tan raro. Es una cosa rarísima. Después entendimos que este es un mecanismo de evasión al frío, y esto se encontró en Paracas. O sea, la naturaleza ya va formando y va creando ese tipo de situaciones. Pasamos a ver la cerámica mochica, que es importantísimo. 1.500 años, ya hay evidencia de la raza ancashino y de otras razas que son más difíciles de describir, pero algunas de esas razas están muy bien moldeadas. Esto no es que el artista lo hizo, no, son moldeadas de 1.500 años de antigüedad. Bueno, esa es la primera parte, que nos indica pues que estamos en un país milenario, por lo tanto las cosas tenemos que ver en esa forma. Ahora yo les voy a pasar una serie de las razas. Ya empezamos a eso. Primero, veamos, vamos a aclarar un poco el término raza. La diversidad de maíz se clasifica en razas, no variedades. Si fuesen variedades, también le estaría hablando yo de 3.000 variedades, y ahí sí no, realmente nos íbamos a perder. Ahora sigue razas. Podemos verlas casi todas. La raza se diferencia por su morfología. Por ejemplo, unas son muy grandes, otras son muy claras, las otras son pequeñas y negras, etc. Y la morfología. Por la adaptación, por ejemplo, esto da 3.500 metros, estas son de la selva, estas son de la costa, etc. Y por los usos, ahí tenemos ya un componente cultural muy importante. No existe maíz silvestre, por lo tanto, cuando hablamos de diversidad, hablamos solamente de las razas. Evolución, adaptación y selección artificial creó toda la diversidad que se encuentra actualmente. Las razas son importantes componentes culturales como el idioma, el vestido, la cocina, música y otras manifestaciones culturales. Una simple experiencia que tuve yo en una época. Estuve trabajando en Paraguay, y yo a mí me gusta la música, me gustaba mucho la música paraguaya, y hablaba de las indias, una mezcla de Dios y Pantera y cosas de ese tipo. Me gustaba mucho la música.
Entonces yo quería, yo les decía a mis compañeros, oye, ¿dónde están los indios acá? Porque no veo nada. Hay una persona que está vendiendo collares allá en la Avenida Estrella, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces me llevaron una vez a un asentamiento indígena. Y yo fui al asentamiento indígena, me recibió el cacique, que tenía blue jean, anteojos Ray-Ban, todo perfecto. De indio no tenía nada, ¿no? Yo decía, ¿cómo quisiera que llevarlo al Perú a algunos sitios? Entonces empezamos a conversar con él y para mí era una persona completamente natural y le empecé a hablar de maíz. Entonces le dije, oye, ¿y ustedes tienen abatí morotí acá? Ah, sí, me dijo, me trajo una mazorca de abatí morotí y tienes abatí mitad y tienes abatí esto y el otro, hasta que por fin me trajo una con la que se hace la sopa paraguaya, que no es sopa, es un pastel que parece un pastel de choclo, y que es el plato tradicional de Paraguay. O sea, todo se ha perdido, excepto la raza de maíz, porque están muy ligados a la alimentación, muy ligados a la cultura. Bien, oye, yo no, a propósito, no puedo hablar seguido, así que espero comentarios, por favor, libremente, ¿no? Cualquier cosa que quieran preguntar, me harían un favor para poder respirar si quiero, un poquito. Bueno, pasamos entonces. Voy rápidamente, las razas no la van a poder más o menos, es así. Acá, por ejemplo, está la raza rienda, que está en proceso de extinción. Hay un proyecto especial para salvarla ya, y las otras, hay una, y esta es una raza muy antigua, esta es una raza recién introducida. Fíjense, se llama todavía Arizona. Nosotros no le cambiamos el nombre de la variedad. Eso ha sido para la raza. Eso ha sido para nosotros una buena idea, porque al captar el nombre captamos una serie de aspectos culturales que están alrededor de eso. En estos momentos esta raza está tomando mucho impulso, sobre todo en la Sierra Baja del Departamento de la Libertad y otros lugares aledaños. Vamos a verlas rápido. La raza mochero, muy importante, tiene una serie de condiciones. Una vez está en Estados Unidos y el hombre que guardaba casi toda la diversidad mundial la presentó. La raza mochero, dijo, el Perú, no sabía que era peruano, la raza mochero, del cual se han sacado unos genes que son para resistencia al cañero y están solucionando una serie de problemas. Además, es resistente a la sequía, tolerante a la sequía, importante ahora con el cambio climático. Esta es el famoso alazán. Miren, se llama alazán porque los agricultores le llaman alazán, con el cual se hace la chicha de jora. Cuando desapareció, cuando entraron los híbridos, empezó a desaparecer la raza alazán. Después hubo un programa para recuperarlo nuevamente y los agricultores empezaron a quejarse de la calidad de la chicha y tuvieron que rescatar nuevamente alazán. ¿Por qué es que alazán quiere a esa chicha tan rica? Eso es algo que algo debe tener que todavía no se conoce. Pasamos un poquito rápido para ver esto. Esta es la raza perla, de los cuales se han hecho los híbridos completamente distintas. Hay 3 variedades de la raza perla. Hay variación también dentro de cada una de las razas. Esto es para hacer los híbridos. Miren, cada una de estas cosas, esto es una raza, esta es la raza paro, esto es piscorunto, esto es culi, esto es chuncho, chulpi, piricinco, y etcétera. Miren las diferencias que hay. Tienen que ser distintas, ¿no? Obviamente que son distintas. Eso es lo que se llaman razas. En ningún caso podemos equivocarnos, pero no necesitamos equivocarnos nosotros. La gente tampoco se equivoca, de ninguna manera se equivoca. Por ejemplo, hace poco hicimos un estudio con marcadores moleculares para hacer genómica y ese tipo de cosas, y 2 razas aparecieron exactamente con el mismo patrón molecular. Y yo decía, oye, ¿quiere decir que es la misma raza? Yo dije, no puede ser la misma raza, porque los agricultores, el San Jerónimo lo utilizan para choclo y el otro lo utilizan para cancha.
No puede ser, por más que la genética y todo lo que quieran nos digan que es lo mismo, no puede ser. Más pesa los sabores, los saberes locales y la experiencia y las pequeñas diferencias que la gente a través de su experiencia familiar va captando, que lo que en algún momento podemos hacer en la ciencia, que de repente algo nos ha faltado para poder hacer la distinción. Pasamos. Bien, yo quería parar con esto, y esta era una de las que me faltaba, porque esta es la raza pardo. Miren lo que ha pasado con la raza pardo. En estos momentos todo el mundo está sembrando la raza Cusco, y todo el mundo está interesado y está sembrando la raza Cusco, y por lo tanto desapareció la raza pardo. Ya casi nadie la siembra y no se encuentra en el mercado. Entonces estamos planteando un proyecto para rescatarlo, porque yo les digo, ustedes por supuesto no van a tener que creerme, pero cuando en toda mi juventud, en mi casa, en todo lo demás, la raza pardo estaba presente siempre en los platos más típicos. Por ejemplo, antes el ceviche se comía con maíz, pero solamente la raza pardo. Tiene la ventaja por la forma que se puede cortar en rodajas. Y eso es una gran ventaja actualmente para el procesamiento. Cuando, por ejemplo, consumíamos en la casa, nos moríamos por el locro y le pedíamos a mi mamá que haga el locro. Cuando hacían el locro, que es un plato de zapallo, tenía que estar con eso. Y nosotros mismos lo metíamos dentro del locro, así para después, se puede tomar con las dos manos. No es como el choclo actual, que uno tiene que agarrarlo completamente, es completamente incómodo. Se agarraba con las dos manos y uno se lo comía riquísimo. Y cosas como esa. La cazuela, por ejemplo, ¿cómo podía haber una cazuela sin la raza pardo? Desapareció la raza pardo. Van a desaparecer esos platos, no porque lo van a cambiar por otra cosa, no sé. Nosotros lo que tenemos que hacer es rescatar esas variedades que no deberían perderse. Ahora rápidamente voy a mostrar los maíces de la sierra, muy rápido para que vean, todas juntas, para que vean la diferencia. Sí. Perdón, no lo entendí bien. ¿La raza pardo entonces está extinta o está en proceso? Está en procesos de extinción. ¿Lo ¿De ven? qué zona era? De la costa central. Costa central. En la costa central es muy fácil ver cómo va disminuyendo el cultivo, porque tiene la panoja muy amarilla. La panoja, en general, la panoja es la inflorescencia masculina. Tiene la panoja muy amarilla. En general es color más bien oscura. Y por ello que nos damos cuenta que además ya no se encuentra en el mercado. Antes era, en estos meses, era casi todo pardo porque no había maíz, el choclo serrano. Bueno, entonces, miren, acá esto es pardo, esto es paro. La paro antes era era lo más común que había en la sierra y casi no valía nada. Ahora, en la sierra, esto vale por lo menos 2 soles kilo. Y 2 soles kilo es mucho si lo comparan con el maíz amarillo duro, que en estos momentos está costando 80 centavos kilo. O sea, esto vale 2 soles kilo. Este vale, el culi, con el que se hace la chicha morada, 4 soles kilo. Este también es uno parecido, pero es otra raza un poco distinta. Esto es morocho. No, este es chulpi. Esto es huancabelicano. San Jerónimo y estos dos son muestras de San Jerónimo huancabelicano. Hay más, pero cualquiera de estas cosas en el campo vale 2 o 3 soles kilo. Mientras tanto, el maíz amarillo duro vale 80 centavos. La idea es entonces aumentar la producción sin aumentar los costos de producción para que haya suficiente producto, en ese caso,
puede bajar un poco también, porque la sostenibilidad está en que esto, yo a veces le digo a los agricultores, no les gusta mi comentario, cuando produzcan más, la productividad va a compensar un poco la bajada de precio. Tienen que bajar un poco el precio. Ustedes van a ganar mucho más plata si bajan un poquito el precio, porque eso va a hacer que el consumo sea sostenible. Eso es una cosa, es un concepto económico muy importante para la sostenibilidad de la diversidad. A ver, pasamos entonces para ver algunas otras cosas. Este es Piricinco, perdón, esto es Piscorunto, esto es Cusco. No es Cusco gigante, es Cusco, que es otra raza. Pasamos. Acá tenemos esto es de Lambayeque, esto es Alazán de Lambayeque. Esto es Morocho, y Morocho Cusco, ¿no? Cusco Morocho. Antes llamaban Cusco cristalino amarillo, ahora es Cusco Morocho, muy bueno. Con esto se hace, por ejemplo, un producto que se llama maná. En el Cusco se vende mucho, que es simplemente el grano se desgrana sin pelarlo, se mete lo que le llaman un cañoncito así, que lo único que está completamente cerrado herméticamente, lo calientan, revienta, y al reventar, como esto tiene, el morocho significa el grano que tiene una capa de maíz duro, por lo tanto, cuando calienta, demora en reventar. Y esa resistencia hace que casi explote. El producto se llama maná, es de más o menos de este tamaño. Es muy bueno, lo que pasa es que lo consumen dulce. Yo digo, oye, pero tanto dulce, los chicos tienen montones de dulces. Esto le ponen un poquito de sal y yo creo que porque es crocante, es con sal. Mira, podría ser un snack, pero muy bueno, pero no lo usan así, lo usan dulce. Yo creo que algunas cositas hay que cambiar. Pasamos rápidamente para ver. Este es el chulpi, 5 soles kilo en el Cusco. Es muy bueno, tiene una composición química que es excelente. En Estados Unidos el mismo gen que produce el mismo arrugado, con ese se hace lo que se llama el sweet corn. Menos mal que nosotros todavía no se nos ocurre comer el choclo con mantequilla, ¿no? Como lo usen allá, porque el choclo supongo que es mejor. En fin, acá hay también otro, esto es un intermedio en San Jerónimo y todo lo demás. Pasamos para verlo ya rápidamente, y aquí están la de selva. Ese es el Piricinco, como este, por ejemplo. Yo he traído esto es muchísimo más alto. Cada uno de estos son 2 centímetros. Acá esto tiene más o menos 26 centímetros de largo. Es de este tipo. Se llama polvo Sara. En la selva le llaman polvo Sara porque es polvo. Sara es maíz, polvo Sara. Y este es un maíz introducido, que es cubano amarillo. Es introducido, pero que también son las 2 razas que se utilizan más. Ese es un pantallazo para que vean más. Hay más razas, pero quiero concentrarme solamente en estas. Hay otras. Vamos ahora a ver algunos casos específicos sobre esto. Ya quiero terminar, pasamos la... Bueno, entonces, miren, hay aproximadamente, el maíz tiene aproximadamente 50.000 genes. Cada uno de estos genes es responsable de una característica. Por ejemplo, esta diferencia entre blanco y rojo y variegado y este moradito acá, esto es un solo gen. Pero cada una de estas cosas es como un alelo, es como si fuese una misma persona que se cambia de camisa. Es un solo alelo, se llama en genética, que hace que las mazorcas sean distintas. Pero el Perú es reconocido que tiene la mayor variabilidad en color en las mazorcas. Y eso es muy importante porque el color tiene muchísimo como que ver con la calidad.
En general los maíces, estos maíces colorados hacen una cancha muy buena y a la gente le gusta eso, le gusta. Nosotros tenemos problemas a veces cuando queremos hacer investigación participativa con ellos y seleccionamos. Entonces el hombre generalmente selecciona estos porque tienen buen mercado. Todo el mundo quiere comer estos choclos y tienen buen mercado. Pero la mujer siempre selecciona estos porque dice que es la cancha muy buena. O sea, hay diferencias en ellos, pero hay un aspecto cultural que me parece muy bueno, ¿verdad? Es un solo gen el que diferencia estos. Hay relativamente pocos genes lo que crean esta diferencia. Hay, sin embargo, otros que ya se presentan en la mazorca y que hacen que sean, hay colores morados y blancos. Ojo, este color es muy común en Latinoamérica, hay mucho en México, en muchos otros sitios, pero ese es un color de la lebrona, que no es más que un tejido muy simple que hay en el grano. El maíz así, que es todo negro, solamente hay en el Perú y un poco en Bolivia. En Bolivia no lo usan como en el Perú. En Bolivia lo usan solamente para hacer una mazamorra de los muertos, que le llaman ellos para el Día de los Muertos y cosas de ese tipo. El Perú es el único país donde se utiliza con tanta frecuencia, porque maíz morado, con eso se hace la chicha morada. Pero miren el problema que existe con eso. Esa gran ventaja que tiene el Perú lo ha perdido precisamente porque es un país muy diverso. Porque como es muy diverso y hay aspectos culturales tan importantes, cuando se empezó a exportar y venderle el maíz a Japón sobre todo, los exportadores mandaban cualquier maíz morado, cuando lo que debieron haber hecho es respetar la muestra original. Muchos mercados ha perdido el Perú en estas cosas porque mandan una muestra para ganar el mercado y una vez que la ganan, después no tienen producción suficiente y entonces mandan algo que pase piola. Así no funciona, porque la consecuencia es que ya no te vuelven a comprar. ¿Qué es lo que ha pasado? Se perdió el mercado de maíz morado por ese problema. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar porque esto lo que tiene no es que tiñe y con esto se hace chicha morada, eso es para los peruanos, pero para el resto necesitan la antocianina, que es un antioxidante y es muy bueno, y está demostrado que entre todas las antocianinas que probaron los japoneses, solamente la de maíz era la que curaba el cáncer de colon. No curaba, sino prevenía el cáncer de colon. O sea, imagínense el mercado que puede tener. Y ahora que se sabe eso y tiene ese mercado, el Perú ya perdió el mercado. Lo está recuperando, menos mal, pero le está costando muchísimo para eso. Sí. Así como el maíz morado tiene estas antocianinas, los demás maíces que tienen color, ¿tienen algún tipo de antioxidante similar o no? Sí, algunos pueden tener, porque estos colores pueden ser carotenoides o puede ser también antocianinas. Sí, lo que pasa es que hay poco análisis de esto, pero de repente Elena nos puede aclarar un poco, ¿podría ser? Bueno, mi nombre es Lena, también trabajo en la Universidad Agraria y estoy en este momento desarrollando un proyecto pequeño aún de investigación que tiene por objetivo analizar estos compuestos bioactivos, como los polifenoles. Dentro de ellos tenemos a las antocianinas. Y en un proyecto más grande, del cual estamos esperando resultados, pensamos ya hacer un screening, un análisis más completo de no solo polifenoles como antocianinas, sino también carotenoides, actividad antioxidante, entre otros compuestos bioactivos de las razas de maíz de la costa. Entonces ahí vamos a tener mejor información, vamos a tener bastantes datos para poder caracterizar cada raza apropiadamente, de tal forma de unificar
las características agronómicas, morfológicas y también de estos componentes internos, porque no se sabe cuál es el contenido en este momento. O sea, al momento no hay mucha información, recién estamos levantando información. Efectivamente. ¿Hay una relación entre el color y, por ejemplo, la dureza del grano o no hay relación? No necesariamente, porque el color es un solo gen y la dureza del grano es otro sistema génico. No necesariamente. Ahora, en algunos casos sí hay, por ejemplo, el color del endosperma, donde está el almidón, donde están los carbohidratos, básicamente almidón, es siempre blanco en los maíces amiláceos suaves, es siempre blanco, ¿verdad? Eso sí es posible, pero es blanco y amarillo, no hay otra variante. La variación son esos dos colores, blancos si son maíces harinosos, donde los granos de almidón están casi sueltos, y amarillos, que el almidón es exactamente igual, pero los granos de almidón están metidos dentro de una matriz de proteínas, que lo hace mucho más compacto. Eso es básicamente, posiblemente tenga más carotenoides y vitamina A que el resto, ¿no? Bien. Sí. Es cierto que el maíz morado no da en otros sitios, por ejemplo en Brasil, que hicieron un intento y no funcionó. ¿Es cierto eso? Que solamente en ciertas hábitats o en ciertas regiones. Sí, efectivamente, no da. Yo durante mucho tiempo estaba encargado del banco en la época en que no había, era muy libre eso. Nunca se nos ocurría, a nosotros no se nos ocurría decirle a un extranjero que yo no te mando porque resulta que esto está prohibido. No era así. Entonces mucha gente me pedía las cosas y yo se los enviaba. Y siempre, cuando mandaba maíz Cusco o mandaba maíz morado, siempre había una carta, porque antes había carta con estampilla, mandaban una carta en la que me decían, oye, ¿me puedes mandar otra muestra porque se me ha podrido? Porque en general los maíces peruanos cuando salen afuera se pudren, porque acá han tenido una adaptación muy específica a la raza de Fusarium, que es un hongo de suelo, que ha desarrollado eso a través de mucha adaptación. Sí. Sí, así es. Una pregunta. Quería preguntarle cuál debería ser una postura coherente de las personas que protegen la biodiversidad, ¿no? Los que dicen yo protejo la biodiversidad ya que hablamos de diversidad de maíz, ante un escenario en el que, por ejemplo, los supermercados nos venden la idea de la biodiversidad cuando el 90% de los productos que se venden ahí se obtienen a partir de maíz, ¿no? En los laboratorios. Sin embargo, son ciertas pocas empresas que monopolizan esto. ¿Cuál debería ser una postura coherente de los que se reclaman realmente protectores de esta biodiversidad? Sí. Ante este escenario? En el tiempo, incluso antes de los incas, tenían un plan nacional de producción de maíz, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una posición frente a este sistema de agricultura moderno que no se enfoque en la salud ni en la agricultura, sino más bien en producción y supuesta eficiencia y rentabilidad? Ese es tremendo tema, debería haber, pero vamos a tratar de... Miren, la práctica indica para todo, no solamente para estas cosas, para todo, que si uno, hasta en el deporte por supuesto, si uno se pone a la defensiva, la pierde. Y nosotros nos hemos puesto a la defensiva porque estamos tan mal científicamente que no vamos a poder analizar las cosas y ganar la patente, para ponerlo en términos claros, ganar las patentes que tienen todo este valor. Y la patente, generalmente, estas cosas se patentan fuera, porque uno no puede patentar lo que está en la naturaleza, pero sí pueden encontrar, por ejemplo, otra utilidad que podría tener cada uno de estos genes, y si nadie lo ha dicho, se puede patentar, aunque la semilla haya venido de otro sitio. Claro que hay lo que se llama, hay un
hay un documento que se llama Material Transfer Agreements, o sea, el compromiso de intercambio de materiales, en la que cuando yo le mando la semilla, le digo que si tú consigues tal cosa, entonces me dices y a ver cómo hacemos. Pero la verdad que eso sí no lo creo. Hay muchas posibilidades de conseguir muchas de estas cosas sin que de repente no nos digan a nosotros. Los comuneros promovieron bastante la hibridación entre los mismos comuneros que cultivaban maíz, ¿no? Lo que se hace ahora en el laboratorio, pero ellos lo hicieron de forma natural. Puede ser una alternativa a los transgénicos, que es un tema también tremendo. Ah, puede ser, eso efectivamente. A mí por ahora no me preocupan los transgénicos porque la primera condición que tiene que tener una variedad es que sea adaptada a sus condiciones. Imagínense con ese panorama de que se pudre cuando no está adaptado, y el transgénico lo único que tiene es ni siquiera un gen, es un sector de ADN muy pequeño comparativamente con el genoma que tiene, donde hay 50.000 genes, muy pequeño. Entonces, todo el resto hace que esa variedad no va a estar adaptada. Entonces, eso es una cosa mucho más grave que el problema que podría haber el transgénico en términos de contaminación con la biodiversidad o en términos de problemas ambientales o sanitarios. Bueno, les comento que estamos transmitiendo esto vía streaming, ¿no? Y hay un montón de preguntas que están llegando, me está pasando justamente Pamela. Y hay una pregunta que viene, parece de alguien de Arequipa, supongo, porque dice, le leo la pregunta, dice, el maíz de Arequipa con el que se hace la chicha, que no es de jora, ¿qué tipo de maíz es? La chicha en Arequipa es culi, es la raza culi un poco más desarrollada, ya son variedades mejoradas, pero originalmente fue culi, o sea, maíz morado. Básicamente la Arequipa es una de las zonas donde más diversidad de maíz morado existe, es uno de los departamentos, regiones así. Sí, efectivamente, no es chicha jora, no es chicha alcohólica, es chicha morada, básicamente chicha morada. Sí. A ver, ¿sí? Continuamos. Ya estamos casi terminando. Hablando del asunto, cuando se hace selección siempre cortamos las mazorcas para ver, todo esto tiene que estar completamente teñido. Esto básicamente con las justas pasa en la selección que hacemos nosotros, seleccionamos una mazorca como esa, pero el resto tenemos que cortarlo porque aquí es donde está concentrada la antocianina, a diferente en todos los países morados de todas partes del mundo que no tienen estos morados, solamente lo tienen una capita morada solamente en el grano. Esto es lo que realmente hace que esto tenga mucho valor. A ver, pasamos ahora sí a ver la calidad. La calidad es organoléptica, que es básicamente lo que nos interesa, la calidad organoléptica. Pero también hay una calidad nutritiva y una calidad industrial. Al maíz se la ha ninguneado un poco porque dice que no tiene calidad nutritiva. Falso completamente. La calidad no tiene calidad proteica, pero tiene una calidad nutritiva muy fuerte porque el maíz es energético. Yo he trabajado toda mi vida en la sierra y he visto cómo los chicos en los colegios, en todos lados, siempre van con su cancha en el bolsillo y los trabajadores también con su cancha en el bolsillo y eso los mantiene, los ayuda, los mantiene. Eso es energía, el cuerpo humano puede captar esa energía y eso lo utiliza en su trabajo, definitivamente. No creo que haya otro alimento de más o menos de ese nivel que sea tan energético como el maíz. Importante en un país que necesita mucho de eso de la energía. Por supuesto que eso lo tiene que después combinar con otros. En la sierra, por ejemplo, a mediodía que paran de la faena, hacen su guatia, comen su papa, que ya es un poco más proteico y todo lo demás. Por las tardes se van a sus casas y ahí preparan la sopa, donde tiene de todo, pues en la sopa tienen quinoa y muchas otras cosas más. O sea, la dieta está relativamente
balanceada. Lo que falta en general es hierro y algunas otras minerales como el zinc, por ejemplo, que es lo que hace que en las zonas rurales, y ahora dicen que solamente también en las urbanas, más o menos el 50% de los niños, incluyendo de repente nuestros hijos, sufren de anemia, con el agravante de que un chico que sufre anemia no solamente va a ser desnutrido toda su vida, sino que no va a tener capacidad de aprender en el colegio. O sea, se va a quedar en primer y segundo año de primaria y ahí queda. El 50% de los niños de las zonas rurales, y ahora también de repente es realmente grave. Es parte de una dieta, ¿verdad? Y la calidad industrial, ahí sí tengo que hacer un comentario con relación a eso, porque ahí sí no podemos competir a veces con estas cosas. En Estados Unidos, ¿por qué es que se usa maíz tanto? Se hacen 200, 300 productos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque tienen el insumo. El industrial tiene que tener el insumo relativamente barato, pero lo tiene que tener en el momento preciso y en el volumen necesario. Si no tiene eso, no puede hacer industria. Y desgraciadamente, en los países diversos hay poquito de mucho. Eso no fomenta la industria. Estados Unidos ha demostrado, porque el 99% creo del maíz que tiene es básicamente el maíz que llaman del Corn Belt, que es maíz dentado, amarillo dentado, con el que usa mucho de sus cosas. Bueno, ahora sí, el resto es, ustedes saben más que yo, por supuesto, vamos pasando muy rápido porque está, el maíz se consume directamente. ¿Qué cosa significa? Hay una serie de características como la esponjosidad del pericarpio. Muy pocos reconocen eso, porque yo no podría comerme un choclo de un maíz amarillo duro, porque el pericarpio es muy, o sea, la capita ese que del grano es muy delgada, sí, pero es tan delgada que a veces se te clava en la garganta y no pasa, pues. Que sea esponjoso es una ventaja. La suavidad de las glumas, que es eso que parece como papelillo que está en la base del grano, la textura del endospermo lo hace muy suave y palatable. La textura del endospermo es harinoso, los granos de almidón sueltan, etcétera, etcétera. Endospermo de color blanco, puede ser harinoso o puede ser morocho. El morocho tiene endospermo harinoso con una capa externa cristalina. Se usa mucho este tipo de morocho, como mote, chicha, maná. La chicha de jora en el Cusco es deliciosa, realmente es deliciosa. Cuando uno la toma de una buena. Ahora sí, pasamos rápidamente. El uso en la región andina se usa maíz tostado, cancha, que es maíz seco, entero y tostado. Las palomitas de maíz o el maíz reventón. El mote, que es maíz seco, entero y hervido con cáscara. Pero se puede pelar, sí, se pela en una solución alcalina y se le llama zarapata en algunos sitios, se le quitan la cáscara, se lava, se hierve hasta que revienta, y la patasca es el plato que hay, por ejemplo, en el Valle del Mantaro, que es el maíz entero pelado con cal y con sopa de mondongo deliciosa, la patasca. Pasamos rápidamente la forma de consumo de maíz tierno: choclo, lagua, humita, chochoca, choclo, pastel de choclo, locro de maíz, pepián, crema de choclo, tortilla de maíz, ensalada, anticuchos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de consumo, y casi todos se hace con este maíz tierno. Ya se cultivan 40.000 hectáreas en el país solamente de choclo y empieza a aumentar el consumo bastante sostenidamente. Y pasamos para ver el consumo de harinas. Hay una serie de harinas que se utilizan
es casi imposible conocerlas todas o probarlas todas, pero lo más que conozco es los tamales y por supuesto los panes de maíz, pero todos estos funcionan, entonces en algunos sitios esto está en la exposición, de manera que, y podemos hablar de eso también. Y por último, ya vamos a terminar esto, la importancia de la clasificación racial, porque toda la diversidad se clasifica en pocas razas fácilmente manejables, lo cual facilita su conservación, su utilización, mejoramiento y comercialización. Mientras esto funcione, si se utiliza y se mejora y haya comercialización de los productos, se va a conservar toda la diversidad. La clasificación tiene un componente cultural muy importante. Miren, agricultores, consumidores, académicos, todos distinguen estas variedades, todo el mundo sabe lo que es esto y cuál es cada una de estas. De cada una hay más o menos 50 razas. Nadie está excluido, digamos, de ese conocimiento. Por lo tanto, es una gran ventaja. Hay muchos casos que se conocen que los taxónomos han hecho grandes trabajos de eso, pero ellos son los únicos que conocen. El resto está utilizando otras formas de clasificar y entonces hay un desentendimiento entre la parte académica y lo que los agricultores y los consumidores. Este desentendimiento es realmente muy importante, para mí es parte de su desarrollo. Tiene que ser un solo sistema en el que todos se muevan. La clasificación racial permite pues que todos en conjunto puedan por lo menos identificar las razas. Y acá hay una cosa bien importante, basta uniformizar los caracteres de valor, o sea, por ejemplo, si el mercado nos pide una cosa así como esta, todo blanquito, pues con muy poco tiempo se puede eliminar el color y le damos blanquito. Si nos pide una cosa como esta, fácilmente se puede hacer. Es muy fácil de eso y es la mejor manera de darle el valor agregado para facilitar la comercialización, todo lo cual puede tener un impacto económico importante. Eso es todo lo que yo quiero verlo. Yo he tratado de dar un poquito más de espacio. Sí, cómo no. ¿Cómo diferencia usted la jora? ¿Qué agregado tiene la jora? Usted el maíz germinado con relación a los demás el maíz. La jora es maíz germinado. Pero tiene un montón de valores. Claro que sí, pero lo que pasa es que yo he podido distinguir algunas. Por ejemplo, puedo distinguir entre la jora del Cusco, que es deliciosa, pero puede haber sido deliciosa porque yo la tomé en un momento apropiado y todo lo demás, con la jora del norte, ¿no? Pero son distintas. No las joras de variedades, sino que las joras tienen un valor agregado al maíz, mucho más. Sí. Y tiene otros valores con relación al ser humano, ¿no? Que valores que pueden tener al ser humano, sinceramente yo no sé qué valor puede tener, pero si usted tiene alguna idea, por favor, estamos todos para escuchar. Pero es un primo agregado, tiene mucho más valor nutritivo que cualquier maíz resultado normal. Era una cosa, era algo importantísimo, tanto que cada habitante del Perú prehispánico tomaba 3 litros de chicha al día. ¿Al día? Al día. No en su estado de alcohol, no sino el líquido, o sea, la chicha por. A ver, ¿por qué no lo tomo yo ni hablar de tres chichas ni en mis mejores épocas? ¿Eh? Pero ¿por qué? Porque no está pasteurizado. No está pasteurizado. La chicha del campo no está pasteurizada. Pero tienen defensas, no pasa nada. Yo vivo en la sierra hace mucho tiempo, tiene defensas propias, o sea, cría sus propias defensas. Se hace con limpieza, ¿no? Bueno, acá hay un punto que me parece recontra interesante. Valdría la pena entonces empezar a diferenciar las chichas para darle valor.
Porque si pensamos que es chicha, si toda la chicha ahora va a ser igual, Todo, se atiende todas las necesidades de esa persona. me gustaría, por ejemplo, me gustaría que todos hagamos tener tu dirección para podernos comunicar, porque esa información es valiosísima para realmente darle valor a la diversidad, es verdad, eso es muy, muy útil. Ese tratamiento que comentaba en algunos sitios que le hacen al maíz con ceniza, ¿es lo mismo que hacen los mexicanos, la medicamentos? Claro, para quitarle el pericarpio, solamente para quitarle el pericarpio. Los mexicanos también, para quitarle el pericarpio, para hacer la base, la masa que le llaman para las tortillas. Sí. Sí, sí. Tratamiento con álcali. Una consulta en referencia ya al maíz fresco que está a punto de cosecharse. En algunos lugares de Cusco, algunas personas consumen el hongo que está introducido, ¿no? Inclusive en México también hay Claro. una costumbre y se usa, pero no está valorado quizás por el consumidor. Sin embargo, tiene alto nivel de nutrientes, vamos a decirlo, sobre todo por el sistema inmune, ¿no? Entonces yo quería si podría o tendría algo adicional que indicar sobre ese tipo de hongos que lamentablemente creo en la ciudad, en Lima. Nadie, ¿sabes? Nadie. Yo sé que en México sí lo comen. Eso es un hongo que se llama Austila, o sea, que produce esa galla, ¿no? Es una galla negra sobre la mazorca. Eso cuando está blanco, lo cortan y lo cocinan en una forma. Yo nunca lo he probado, la verdad. En México el precio está hasta 8 veces más. Claro, El precio, pero porque- sin embargo, por el tema de que está enfermo el maíz, se elimina. Entonces, yo creo No, que ahí también habría el- una oportunidad, sobre todo por el tema de usarlo en la cocina, ¿no? Sería A ver. realmente bastante diferente de alguien que pueda ofrecer. Pero no es que él, como las esporas, produce esporas Es que y, tiene un periodo de uso. y en un periodo específico tú no vas a ver nunca un campo lleno de eso, sino que hay muy saltado. Entonces la producción es también así, y yo digo menos mal porque imagínate, barrería. Seguiremos consumiendo los que sabemos. No, pero eso es una cosa, es una, dicen que es una delicia, yo nunca me he atrevido, pero sí es verdad, sí. Quería preguntarle sobre el piricinco, Claro, de la selva. ¿Cómo se consume? ¿Fresco? Ah, sí, fresco, le llaman polvosara porque es como si fuese, lo consumen como si fuese una cancha, una cosa como esa. Ah, ya. Sí, sí, Se tuesta entonces. sí, sí, Es tostado. sí, y sí. Bueno, vamos a agradecerle al ingeniero Sevilla por toda la información novedosa que hoy día nos ha traído. Él está, digamos, permanentemente en contacto con las personas que se interesan en él y en lo que hace en la Universidad Agraria. Aquellos que quieran información en detalle lo pueden visitar en el programa de maíz de la Universidad Agraria. Nosotros vamos a circular la lista de asistencia de hoy para los contacto del ingeniero. Vamos a pasar el video de lo que hoy día hemos visto acá también. Hemos circulado un documento del programa de biodiversidad para que sepan qué línea de investigación estamos tratando de impulsar. Es decir, hay un conjunto de instrumentos y materiales que puedan servir para poder mantenernos en contacto. Entonces, bueno, le agradecemos al ingeniero Sevilla, un aplauso grande para él. Gracias.